la colaboración de Patricio de la Fuente González Cargo, un gusto saludarte como cada viernes. Un gusto saludarte, querido Juan, querida Marcela, y al auditorio, como siempre, pues gracias a todo el equipo GREN por el espacio. Me gustaría referirme y platicar con ustedes, si me permiten, dos hechos que han ocurrido esta semana que para mí no están aislados. Uno de ellos, pues primero me refiero hoy en mi columna, es la renuncia de Germán Martínez al IMSS. Yo básicamente lo que he querido plasmar en la columna y hoy pues dejar, pues ahora sí que abordarlo, es que esto no va mucho más allá del personaje. No es la renuncia per se, aunque el presidente haya querido minimizar la salida de Germán, su regreso al Senado. Esto acusa los golpes, pone en evidencia los golpes palaciegos, las intrigas, la inoperancia y la falta de coordinación en el gabinete, que vamos, es una condición inherente, Juan, a la política, que estas cosas sucedan. Las intrigas palaciegas las existen desde tiempos de la obra de Maquiavelo. Sin embargo, a casi 6 meses de iniciado el gobierno, como lo hemos estado platicando y publicando, esto ya es evidente. Germán Martínez se sacó la rifa del Tigre, y ahora Zoé Robledo, a quien reconozco como un joven, porque tiene mi edad más o menos, muy talentoso, que confío se sabrá. Yo no creo que Zoé conozca al IMSS, pero Chile adivinó la pericia, Juan, como para saber rodearse de los cuadros adecuados, pero sí se saca, también lo niega, pero yo se lo dije, por lo menos vía Twitter, se saca la rifa del Tigre. Estamos ante una grave crisis nacional en el sector salud que, en honor a la justicia, no es culpa del actual gobierno. El sistema de salud mexicano está a punto de colapsar si no hacemos nada. Y si colapsa el sector salud, la salud pública en este país, aguas, porque colapsan otras cosas. Pero yo hablaba y hablo en la columna de una de las novelas de Luis Espota sobre la marcha. Realmente los hombres, cuando los políticos se preguntan, cuando llegan al poder, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a ejercer? Y aquí parece que tras 18 años no se sabe, o sí se sabe qué hacer con el poder cuando ya se tiene. Porque esta es una bomba, una auténtica bomba de tiempo, y hay que abordarlo. Pero no me parece, el problema, como te decía Juan, no es la renuncia per se, sino que en esta y otras áreas del gobierno hay problemas que son bombas de tiempo que no hemos atendido. ¿En qué momento nos van a explotar? Entonces urge tomar acción en ese sentido. La renuncia va mucho más allá. Son las cosas en este país que están muy mal y que no hemos querido atender. No es Germán, es el problema de fondo. Pero justo en estos días, cuando se habla, cuando la conversación versa sobre los problemas, sobre los recortes, aunque también lo niega el presidente, también existen recortes muy importantes en este sentido. Se privilegia lo electoral y se ha descuidado este tema. Y ayer se publica, a pedido, según se ha dicho, de un ciudadano, una lista de medios y periodistas que habrían recibido dinero por publicidad oficial en la pasada administración. Ayer el presidente califica a cierto sector de la prensa como AMPA. Se publica al tiempo una lista. Cuando hemos hablado e insistido en este espacio sobre la peligrosidad que implica la retórica incendiaria del gobierno hacia los medios de comunicación. Y pasan estas cosas esta semana. Entonces estamos más allá de la disertación que ahorita podremos hacer sobre publicidad oficial, chayote o no, ante esta agresión constante desde el púlpito de la mañanera hacia la prensa. El impromptu popular asocia dinero con chayote inmediatamente cuando no se hace, confunde la legalidad de la publicidad con otras cosas, y en esta lectura tan primaria que estamos haciendo sobre todos, fifís, chairos, prensa vendida, chayote, es aquí cuando ocurren, cuando podemos ahora sí que sufrir agresiones
por este tipo de conceptos. Entonces, para mí hay cosas en la estrategia de comunicación que ha implementado este gobierno que no son por combustión espontánea. Entonces, sí me parece francamente sospechoso, Juan, que en medio de la crisis del sector salud, en esta semana se publique una lista que además está incompleta. Pero, Patricio, lo peor del caso es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y mientras no se reconozca un problema va a ser difícil hallarle una solución. El propio Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy: inventan que hay congelamiento de recursos en institutos y hospitales. Dice que es falso que se haya recortado personal en las instituciones. Sin embargo, directores de hospitales del país reclaman recortes y retención de 2.300 millones de pesos en gasto y prevén reducción del número de cirugías y áreas médicas rebasadas. Esto lo publica el día de hoy el Universal. Y bueno, también como siempre muy divertida, pero digna de reflexionar, la columna de Arlequín que titula Los pobres fifís, y ahí habla también que precisamente es falso que en el Seguro Social haya mal servicio, es falso que haya desabastos de medicinas, es falso que haya despidos de personal, es falso que se le hayan distribuido al instituto los recursos autorizados en el presupuesto 2019, falso de toda falsedad. El Arlequín tiene otros datos, la prensa ampona hace coro de los neoliberales y conservadores y muestra en sus páginas casos de personas que no reciben atención médica oportuna, que son atendidos en el piso de los hospitales, fotografías de largas filas en las farmacias, puras mentiras. La verdad es que estamos requete bien, dice Arlequín con ese humor y sarcástico. A mí me parece muy importante, creo que la manera de hacer la manera de resolver esto, por lo menos es un paso sustancial en el que se publiquen estos datos y que quienes están involucrados en el sector salud, tú has platicado seguramente con mucha gente todos los días que está en el sector salud. Yo también, es parte de nuestro trabajo hacerlo y atender todos estos testimonios. No entrar en el terreno de descalificar lo que diga el presidente, sino ahora sí que responderle con esas cifras, con esos datos duros que acusan una realidad. A mí me parece muy saludable que el tema esté hoy en la mesa, en la conversación, porque esto es lo fundamental, lo que hay que resolver. Son cosas que le preocupan profundamente a los mexicanos. La seguridad que también ya se está atendiendo, tratándose de atender, pero lo que necesitamos inmediatamente es presionar, creo, Juan, para ver cuál es el plan de ataque, para resolver algo que ya es una granada. O sea, es un concepto fuerte lo que voy a decir, pero es para que todos comprendamos. Tenemos una granada, ya le hemos quitado el seguro y la tenemos en la mano. Eso es el sector salud en este país. Definitivamente. Esto es de hace mucho tiempo. Aguas, y los sistemas de pensiones también están a punto de colapsarse por un precepto que es muy simple. Estamos viviendo los sistemas de pensiones en todo el mundo. Se han colapsado y se han colapsado en los grandes países de Europa por una cuestión. Estamos viviendo más. Entonces nuestros viejos cada vez llegan a viejos más jóvenes. Entonces tenemos que estar ahora sí que proveyéndolos con estas pensiones por mucho más tiempo, porque antes la gente vivía menos. Hoy puedes estar hasta los 90 años perfectamente bien y eso le cuesta al Estado muchísimo dinero. Eso no lo previmos tampoco. Entonces hay una problemática de fondo y me parece muy sano que Germán Martínez, más allá de coincidencias o no con el personaje, haya puesto el acento no solo en eso, sino también en que hay una tremenda descoordinación. Me parece muy delicado, Juan, que el director del Seguro Social no haya podido ser recibido por el secretario de Hacienda en casi 6 meses.
Claro, y de hecho hoy precisamente Hernán Gómez Bruera, que es analista político internacionalista y especialista en América Latina, profesor e investigador, hace referencia a este mismo tema en lo que titula Austeridad sin austericidio, a propósito de este neologismo inventado o creado por Felipe González, que reúne las nociones de homicidio y suicidio con las de austeridad y ahorro. Y Hernán Gómez Bruera dice: llevada a un extremo dogmático, la idea de austeridad y el control de gasto puede llevar a la pérdida de capacidades estatales, a crear un gobierno sin capacidad de operación y una administración incapaz de ejercer el presupuesto mismo. El presidente insiste en la necesidad de tomar decisiones tajantes para impulsar grandes transformaciones. Cree necesario exagerar en el remedio para curar la enfermedad y dejar muy clara su voluntad política. Probablemente tenga razón, pero al promover las grandes ideas que impulsan a su administración, debe cuidar la manera en que se aterrizan, hacer matices y admitir excepciones. Un servidor público de alto nivel, por dar solo un ejemplo, no debiera estar impedido de asistir a una cumbre internacional o esperar semanas para recibir una autorización de presidencia que le permita hacerlo cuando México está negociando algo importante para el país o cuando hacerlo es necesario para concretar proyectos de inversión, pero sobre todas las cosas no podemos permitir que se afecte la provisión de servicios públicos básicos, como es el derecho a la salud. Y concluye: mal haría la Cuarta Transformación en descartar de un plumazo el texto de renuncia de Germán Martínez, en simplemente descalificar al personaje como traidor o desertor o endilgarle falsas acusaciones. Dentro de las muchas lecciones que debemos sacar de esa carta es que la austeridad debe tener límites éticos y políticos claros. Es lo que dice Hernán Gómez Bruera. Pues sí, me parece muy acertado. No la he leído, qué bueno que ya lo hiciste, sobre todo que tenga Hernán porque a veces se confunde esa capacidad de ejercer la crítica, me parece fundamental. Y pues sí, es una preocupación que tenemos. Hay otro dato: la directora, alguna de las encargadas, no me acuerdo qué puesto tiene, estaba en un festival de cine muy importante, en una muestra, y se tuvo que regresar a México estando en Europa porque el presidente no había autorizado el viaje. Yo se lo dije la semana pasada, para que vean que no andamos aquí con supuestos, sino con cosas que podemos comprobar y que nos dicen, Juan, cada viaje tiene que ser autorizado. Entonces se está perdiendo el valor de la marca por lo mismo. Imagínate tú que cada viaje esa es la centralización del poder, y también es peligroso. Cada viaje tenga que ser autorizado por el presidente de la República para los procesos de gobierno. Es estratégica en muchas cosas la presidencia de México. Ahora, lo que dice Germán es muy interesante. Yo entiendo también el rubro de la publicidad oficial fue dispendiosa el sexenio pasado, pero los extremos no sirven en ningún caso. Y publicidad es una cosa importante, pero es secundario. Los temas primarios son la atención a la salud y temas estratégicos donde está habiendo recortes verdaderamente preocupantes. No puedes negar, es un derecho constitucional, el derecho ahora sí que a la salud. Entonces no puedes parar. Y sí lo están parando. Entonces más vale que sigamos presionando para que nos digan cuál es el plan, pero ahora sí que en un periodo muy corto de tiempo, que nos diga Zoé Robledo y que nos diga el Estado cuál es el plan para resolver esta bomba de tiempo que tenemos en las manos. Entonces más vale que esa prensa diga y la ciudadanía le sigamos haciendo las preguntas al presidente. Basta de negar lo que nos es evidente. Elías Pinedo se comunica a Radio Escucha y dice: felicito a Patricio de la Fuente y me gustaría conocer su opinión en torno a este castigo, y pone entre comillas castigo, que le impuso el gobierno de López Obrador a Lozoya de inhabilitarlo por 10 años, y me gustaría también que respondiera a la pregunta de hoy de cómo califica el combate a la corrupción por parte del gobierno de AMLO. Yo lo de Lozoya es algo que se venía, le agradezco a Radio Escucha, documentando desde hace mucho tiempo en estos casos. Por ejemplo, nada más como
como un síntoma el caso Odebrecht. En México es el único país donde esta empresa había tenido presencia y había traficado con influencias y comprado políticos al más alto nivel. En otros países, hasta expresidentes de la República fueron a la cárcel por estos hechos. En México no. Entonces, a Lozoya se le va a inhabilitar. La pregunta que habría que hacernos es si esto para ahí o realmente se va a investigar. A mí qué me importa, de qué me sirve que el señor esté inhabilitado por 10 años. Lo fundamental es que habría cometido, hay un presunto delito que habría recibido en propia mano 10 millones de dólares que presuntamente se habrían, y digo presuntamente porque tenemos que partir del precepto de que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, la presunción de inocencia. Pero se dice que Lozoya recibió 10 millones de dólares que habrían ido a parar a la campaña presidencial. Como hay muchos casos, pero sí me queda muy claro, por lo que he vivido, por mi participación, digamos, en la campaña anterior que fue activa, y por muchas cosas que sé, sí me queda claro que parece que habría una suerte de acuerdo entre el presidente saliente y el presidente actual, o por lo menos de no tocarse. Hay un pacto de no agresión, porque a mí me parece muy sospechoso que hay casos documentados de corrupción y de personajes corruptos en este país, que por alguna razón que no entiendo, no se les ha tocado ni con el pétalo de un arroz. Entonces, combate a la corrupción, sí reconozco que el presidente es un hombre profundamente honesto, pero no sé si estemos combatiendo la corrupción de manera selectiva. ¿Y realmente no entiendes la razón, Patricio? ¿De lo de Lozoya en particular? Sí, dices tú que hay muchos políticos libres que fueron corruptos y que no se les ha investigado por una razón que no entiendo. No que no la entiendo, por razones que me son sospechosas. O a lo mejor en aras del pragmatismo político también se han rescatado a personajes que sabemos que son corruptos, que fueron redimidos o bautizados por las aguas purificadoras de la Cuarta Transformación. Hay personajes que tuvieron procesos abiertos, que fueron rescatados simplemente porque podrían traer un gran número de votos. Por eso se les rescató. Entonces, por eso hablo de combate selectivo a la corrupción. Entonces, si el señor es culpable, se le inhabilitó. Podría ser un gran paso. Sí se le está pegando un balazo a la línea de flotación del grupo Atlacomulco, o que Emilio Lozoya es muy cercano al expresidente Peña, pero ahí va a parar o va a seguir. Entonces que el proceso, o sea, si para nada más con una inhabilitación, realmente no fuimos al meollo del problema, porque el mensaje que manda es, bueno, pues sí puedo hacer cosas chuecas, a lo mejor, pero solamente me van a inhabilitar y a mí qué me importa. Finalmente me voy a Europa, ya mi partido no está en el poder, me voy a Europa 10 años y me rasco la panza, pues qué importa, porque ya me salí con la mía. Eso es lo grave. Si vamos a tener paliativos o realmente vamos a solucionar y a curar la enfermedad. Muy bien, Patricio, ¿algún punto de contacto? @Pato Locuasto con Q. Juan, buenos días y gracias como siempre. Gracias, Pato. Patricio.